Los niños. De verdad que qué risa, qué risa. Y definitivamente hay otra ruta de autobús que va para mexicanos, que es la 30B, ¿verdad? Así es que atención con eso, no solamente es la ruta 2. Pero bueno, ya estamos acá en nuestra casa de hoy El Salvador. Se encuentra con nosotros Heriberto Rivera. Él nos viene a platicar acerca de las inelegibilidades migratorias. Para eso ya está con nosotros, obviamente, el experto que nos va a despejar todo. Perfecto, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Ya tenía un par de semanitas, ¿verdad, Heriberto? Casi 2 meses. Casi 2 meses. ¿Y qué se había hecho, Heriberto? Perdí. Se me fue a perder. Dice. Así es. Tenía un buen reemplazo aquí, Josué, cuando viene al programa. Es muy eficiente, tiene mucho conocimiento, así que me puedo ir con confianza. Claro. Gracias, mira, por estar aquí. Gusto estar contigo, Raquel. Y es importante hablar de este tema, pero antes de comenzar con el tema que tenemos, quiero hacer un comentario, especialmente a ustedes, las personas que quieren obtener una visa para viajar para fin de año. Años anteriores, después de las fiestas de agosto, de la vacación de agosto, usualmente se podía conseguir una cita en la embajada americana en 2 semanas, tal vez 2, 3, a veces menos. Hoy se está tardando casi 2 meses y medio en obtener una cita para la embajada. Esta mañana a mi oficina platiqué con ellos y me dicen que está tardando las citas que está dando para hoy son para el 23 de octubre. Wow. Entonces está hablando más de 10 semanas, 11 semanas que está tardando obtener una cita. Así que si ustedes quieren viajar, verifiquen que su visa la tengan vigente. Va a ser difícil obtener una cita si quieren, por ejemplo, quieren viajar para noviembre o diciembre, si esperan ya más tiempo, posiblemente va a ser difícil obtener una cita. Entonces tienen que ir, bueno, en esa semana, ¿verdad? En las próximas semanas. Su cita. En las próximas semanas para obtener una cita para fin de octubre, noviembre, para poder hacer su viaje. Mucha gente le gusta viajar a Estados Unidos para el día del chumpe, el día del pavo, o para que es el 4º jueves de noviembre, y le gusta viajar para las fiestas de diciembre. Pero muchos se sientan en los laureles, esperan, y cuando vienen a ver no tienen esa visa para viajar. Entonces es importante que haga sus planes, chequee. Si no, renuévela lo más pronto posible para que pueda obtener esa cita, especialmente si ya pasó más de 1 año que venció su visa, para que pueda obtener esa cita y viajar. Bien. Perfecto. Bueno, hoy sí platiquemos del tema. ¿Cuáles son esas razones por las cuales algunas personas no pueden tener esos beneficios migratorios, Heriberto? Mira, hablamos mucho en el programa, siempre, casi en todos los segmentos sale la palabra inelegibilidades, que tengo una inelegibilidad migratoria. Puede existir para visa de no inmigrante o inmigrante. Vamos a hablar las inelegibilidades de lo que se relaciona con visa de inmigrante, que son los que van a ser residentes. Entonces, mira, inelegibilidades que son permanentes, que la persona es difícil obtener un proceso migratorio para viajar. Hay inelegibilidades que necesitan perdón migratorio, un perdón para poder viajar. Y hay inelegibilidades que aunque puedes tener un perdón, tienes que estar fuera del país cierta cantidad de tiempo antes de optar a ese perdón migratorio. Entonces es lo que tienen que comprender las personas cuando le ofrecen un proceso migratorio, qué inelegibilidad yo tengo y cómo poder hacer este proceso. ¿Cuáles son las inelegibilidades? Mira, la más común son las migratorias. Haber ingresado indocumentado a Estados Unidos, permanecer por más de 6 meses ilegal en Estados Unidos, ya tienes inelegibilidad migratoria. Tener una deportación. La persona que es deportada tiene una inelegibilidad migratoria si no ha pasado el tiempo de castigo. Cometer un delito en Estados Unidos. Delitos hay muchos, hay delitos graves y delitos menores. Usualmente el menor le llaman un misdemeanor o felony, que hay diferentes clases de felony. Entonces, hay diferentes inelegibilidades. Bueno, por ser el famoso coyotes, el traficante de personas. Hay personas con una inelegibilidad que muchos no hablan de ella y desconocen, es reclamar ser ciudadano de Estados Unidos si uno no lo es. Hay diferentes. Entonces, tenemos que saber qué me espera si yo tengo una inelegibilidad migratoria en el futuro. ¿Bien? Ok, bueno, eso es bien importante. Eso es una de las cosas como, digamos, una inelegibilidad permanente, son otras razones. Así es. Ok, ¿cuáles serían esas razones? Mira, una inelegibilidad permanente, digamos, una persona que cometió secuestro. Un secuestro culpable de ese felony, de ese crimen grave de secuestro, asesinato. Hay diferentes drogas, por ciertas cantidades de drogas como traficantes, son inelegibilidades que son usualmente permanentes, que es difícil que un oficial, bueno, la ley dice
Bueno, yo tengo muchos clientes que llegan a mi oficina y no todos tienen esa inelegibilidad permanente, pero llegan algunos y las tienen. Y les digo, mira, no pierdas el dinero, no pierdas el tiempo en someter a un proceso migratorio porque no te va a salir. Tienes una inelegibilidad que no te puede salir de este proceso, ni ahora ni en años, por la inelegibilidad que tienes, a menos que la ley cambie en el futuro, porque las leyes pueden cambiar, por supuesto. Y si esa persona se casa con una persona que nació en Estados Unidos y quiere adoptarlo, o sea, quiere que peticionarlo. Si tienes esa inelegibilidad permanente, imposible. No vas a poder obtener el beneficio migratorio, porque estás castigado de por vida. Okay. Ahora, está esas que son permanentes, que usualmente no son tan comunes, pero sí existen. Están también las que puede decir que son semipermanentes. Cierta cantidad de tiempo. Yo veo muchos casos así y muchas personas son engañadas. Pero digamos, y esto es muy común. Una joven, y te voy a dar el ejemplo, un ejemplo reciente, ingresó a Estados Unidos, trató de ingresar a Estados Unidos, frontera México-Estados Unidos, la detienen en la frontera y la envían de regreso a México porque posiblemente dijo que era mexicana y te regresan a México. Eso es una deportación y es considerado una entrada ilegal a Estados Unidos. Posteriormente, unos días, semanas en México y vuelve a ingresar a Estados Unidos, pero esta vez no la detienen. Ingresa a Estados Unidos, pasa cierta cantidad de tiempo y se casa con un ciudadano. El ciudadano tiene derecho a peticionar a su esposa. Claro. ¿Ok? Ahora, esta joven se busca un abogado y le dice, no tiene problema, esa deportación no te va a afectar en nada, porque no es considerado, te enviaron de regreso a México. Y le hacen un proceso de residencia, le procesa un perdón por ilegalidad en el... y la envía a una cita aquí en la embajada americana, y eso sucede a menudo. Cuando llega a la sección consular, el oficial consular detecta que ya tuvo una deportación y después volvió a ingresar a Estados Unidos otra vez. Tuvo 2 ingresos ilegales. Uno fue deportada, otro se quedó, pero tuvo 2 entradas ilegales. Eso crea una inelegibilidad migratoria de 10 años. Híjole. Que no puedes regresar a Estados Unidos en 10 años. Si te aplican la sección de la ley que se llama 212A9C. Y le pasa mucho, yo cada rato veo personas en mi oficina que los engañaron, le dijeron, no, vete que te va a salir el proceso, le cobran miles de dólares y terminan quedándose aquí, o terminan yéndose indocumentados otra vez porque el esposo no quiere esperar allá, tiene sus hijos y quiere que regrese. Entonces, esa inelegibilidad es de 10 años. Si tú intentaste ingresar 2 veces a Estados Unidos y fuiste a una deportación, o la segunda vez te quedaste más de 1 año. Hay que comprender también que eso es después del 97. De todos modos, ya hace 22 años, la mayoría de personas que le aplican esa sección de la ley ingresaron después del 97. ¿Okay? Entonces, ahí tienen ese problema las personas. Eso es una inelegibilidad, esas que son semipermanentes, porque en ese tiempo no puedes obtener un perdón. Después de 10 años puedes optar por el perdón. Yo he escuchado también que hay muchas mujeres que van a tener a sus hijos a Estados Unidos. Entonces de ahí se regresan y todo, y luego quizás se casan con alguien y quieren hacer ese proceso migratorio. ¿Será que también eso puede afectarles un poco de haber tenido su hijo allá sin haber pagado? Mira, ¿qué es fraude? Cometiste, muchas las hacen con visa. Te refieres a su hijo allá, usualmente. ¿Con visa con o visa, puede entrar? o indocumentada. Lo mismo, hay que buscar qué sección de la ley te va a afectar. Si entraste con visa y tuviste un hijo en Estados Unidos, te lo trajiste de regreso, si fuiste carga del gobierno, usualmente no te va a afectar para un proceso migratorio, para obtener la residencia, porque en ese caso te permitieron utilizar los fondos públicos para que hicieras tu proceso para tu bebé. Entonces, en ese aspecto no vas a tener ese problema porque también ingresaste legalmente con una visa, y si la utilizaste, si te quedaste el tiempo debido en Estados Unidos, usualmente no vas a tener problema si esta persona posteriormente te peticiona. Ahora, si esa entrada fue ilegal, tuviste a tu hijo, te regresaste, y esta persona se casa contigo, y dependiendo del tiempo que estuviste en Estados Unidos, el tener el niño no es problema. El problema va a ser la ilegalidad, esa inelegibilidad migratoria. Depende del tiempo que estuviste indocumentado, es si vas a necesitar un perdón o no también. Porque si tú tuviste menos de 6 meses indocumentado en Estados Unidos, de 1 a 179 días, no hace falta un perdón migratorio.
De 180 días en adelante ya necesitas un perdón migratorio. Son 6 meses, ¿verdad? Son 6 meses. Personas Increíble. de menores de 18 años tampoco acumulan tiempo de ilegalidad. Por eso a veces padres se llevan a los niños, están ilegales en Estados Unidos por 2, 3, 4, 5 años, regresan antes de los 18 años, tú procesas la residencia para este joven que estuvo menor de 18 años, le sale a la residencia y no necesita un perdón, a menos que haya sido deportado. Cuando hablamos de haber cometido fraude, hablemos de esos fraudes que son de quizás alguna estafa, Sí. quizás algo del Estado. ¿Cuáles son esos fraudes en los cuales esas personas son inelegibles? Mira, el fraude puede verse de diferentes maneras. El fraude mayormente lo aplica especialmente una persona que va a pedir visa. Digamos, una persona que entró a pedir visa hoy y omitió ciertos datos en su formulario. Que tiene una señora que tiene hijos en Estados Unidos, o puedes omitir cierta información fuerte, relevante a tu proceso migratorio, que cometiste un delito pero no lo mencionaste en el proceso. Usualmente antes eran bien estrictos en aplicar la ley del fraude, se llama Fraud on Misrepresentation. Entonces ahí si te aplican un fraude porque mentiste, omitiste información en ese proceso de visa, la inelegibilidad es permanente, pero hay un perdón migratorio para ella. Y ahora, hay que ver quién te transmite ese perdón también, que es muy importante cuando hablamos de inelegibilidades, quién me transmite el perdón, cómo yo puedo obtener el perdón. En la inelegibilidad de fraude, solamente un cónyuge o un padre te puede transmitir ese perdón. Hijo a padre no se lo transmite. O hermano entre hermanos no transmite, no puede. Un hermano te peticiona, pero tienes esa inelegibilidad de fraude, nunca vas a poder obtener la residencia por medio de tu hermano. Solo es papá y mamá. Solo padre o madre o el cónyuge, así es. Te puede transmitir ese perdón. Entonces, lo que son las inelegibilidades migratorias, esta sección de la ley es bien compleja. Es bien compleja y tenemos que comprenderla bien para saber si... es difícil hablar de todo esto en unos minutos que tenemos aquí, pero lo que tiene que entender las personas que están escuchando el programa, que si ellos van a necesitar un perdón migratorio o creen que lo van a necesitar, saber qué inelegibilidad tiene y cómo le aplica un perdón migratorio, porque en muchos casos no se puede obtener un perdón migratorio. Claro, entonces no en todos los casos aplica el perdón. Todos tenemos derecho a pedir perdón, pero no todos los perdones que nosotros podamos dar o decir o mencionar o tratar, ¿verdad? Así es. No todos van a ser aceptados. No Entonces, todos van a ser... Eso va a ser de acuerdo a la ley de Estados Unidos. Esa es la cosa. De acuerdo a la ley migratoria, si una persona va a poder obtener, procesarle el perdón, porque una cosa es que tengas una inelegibilidad permanente que no puedas, aunque lo sometas, no te lo puedan procesar, pero tenemos que entender también que no todos los perdones migratorios son aprobados. O sea, yo he tenido casos de perdones que las personas mayormente son por delitos, por delitos graves o por cualquier delito que le niegan el... Aunque en un proceso de apelación, el oficial de migración es el que toma la determinación si va a aprobar ese perdón o no. Entonces, ahí es donde tiene que tener. No todos los procesos migratorios son aprobados tampoco. Increíble lo que usted menciona. Así es que todas las personas que nos están viendo en ese instante, de verdad, atención a esto. ¿Por qué? Para que nadie les vaya a vender gato por liebre, no les vayan a dar, sí, vas a poder pasar o vas a poder estar, y realmente no es así. Para eso, le voy a dejar los contactos del experto Heriberto Rivera. Usted puede pedir toda la ayuda migratoria que usted necesite. Ahí no le va a pasar absolutamente nada. Sabemos que usted ha tenido años, ¿verdad?, con su empresa y ha sido un tremendo éxito donde le ha dado la verdad a las personas. Es lo que me enfoco yo, en que las personas que llegan a mi oficina obtengan la información que merecen ellos, porque si llega a una asesoría tenemos que darles información correcta. Y no es que lleguen a la persona y llenarle los oídos, porque a veces muchos quieren que tú le llenes los oídos, que sí pueda hacer un proceso, pero yo a veces le digo, me disculpe, pero yo soy bien directo con las personas y le digo, no puedes obtener un beneficio migratorio porque no calificas, porque tienes esta inelegibilidad permanente y va a ser difícil que obtengas un beneficio migratorio. Incluso personas que pueden tener ese beneficio, que pueden optar por ese beneficio, se lo digo, especialmente hoy como está migración, va a ser difícil que te aprueben un perdón, porque tienes tal inelegibilidad que es grave. Cometiste cierto delito que posiblemente un oficial de migración no te va a aprobar el perdón. Entonces es importante que las personas reciban esa información fidedigna, correcta, para que así ellos tengan se beneficien de la información que están buscando. Y yo, por supuesto, si llega a mi oficina a darles asesoría que ellos están buscando también. Correcto. Es muy importante. Ahí está. Así Muchísimas gracias, Heriberto. Gracias por habernos acompañado. Usted sabe que lo
contactar a través del 22 98 93 30. Aparecen en pantalla las maneras de contactarse. Muchísimas gracias de nuevo. Hacemos una pausa y enseguida venimos con más de Hora El Salvador.